La mayoría de nosotros en algún momento ha sentido que la vida se nos está como tambaleando, que muchas circunstancias están pasando al mismo tiempo, que todo nos está saliendo mal. Y cuando estamos así, tendemos a creer que eso no se va a acabar nunca, que siempre va a ser así y que todo está mal. O sea, tendemos a generalizar mucho. Y si bien salir de ese estado no es que sea lo más fácil, tampoco es imposible. Y la idea de este video es transitar por esa mala época, por esa mala racha, de la manera más tranquila posible. Si ya es inevitable pasar por malas rachas de vez en cuando, por lo menos aprender a transitarlas de manera más suave, sin sufrir más de lo necesario, digamos. Obviamente sin negar ni minimizar lo que está pasando, pero sí enfocándonos más en las soluciones que en seguir machacándonos con el problema. Pero antes los saludo. Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Karen y aquí hablamos de bienestar, desarrollo personal y un estilo de vida organizado en general. Así que si eso es algo que te interesa, considera suscribirte. Y lo primero que tenemos que hacer en esas malas rachas es enfocarnos en nosotros y en buscar soluciones y olvidarnos por un buen rato de culpables o qué hubiese pasado si. Porque lo normal es que la primera reacción que tengamos sea buscar culpables. Si sudanito me hubiese hecho tal cosa, esto hubiese salido mejor. O si yo hubiese hecho tal cosa, no estaría pasando por este mal momento. Y yo no digo que esos pensamientos sean completamente falsos. Fulanito puede tener la culpa. O si tú no hubieses hecho tal cosa, capaz no estarías pasando por eso. Pero la realidad es que pensar en eso, en ese momento que estás pasando, no sirve absolutamente de nada. Y por lo general, en esos momentos tenemos muy poquita energía. Entonces no es para nada buena idea invertir esa poquita energía que tenemos en algo que no nos va a dar ningún resultado y lo único que va a hacer es preocuparnos más, hacernos sobrepensar y gastar esa energía que claramente podríamos estar usando o buscando las soluciones o simplemente tratando nosotros de sentirnos mejor. Y para ser honesta, si de verdad hay culpables afuera, qué mejor venganza que levantarnos dignos y regios, mi amor. El segundo punto es identificar lo que está bajo nuestro control y lo que definitivamente se sale de nuestras manos. Y obviamente poner el foco en lo que podemos hacer, en lo que está en nuestras manos. Porque hay problemas que ni siquiera es que nosotros podemos hacer algo por solucionar. Hay problemas que son más cuestión de tiempo o dependen de otras personas. Por lo menos en 2020, con todo lo que pasó, lo único que estaba en nuestras manos era cuidarnos a nosotros mismos y nuestro entorno. Pero más allá de eso era o esperar que saliera una vacuna o bueno, una serie de factores que definitivamente no estaban dentro de nuestro círculo de influencia. Y mucha gente se abocó muchísimo a ver noticias y a enfocarse en todo ese problema que no estaba en sus manos, que terminaron con estados depresivos importantes que mucha gente sufre hasta ahora. Y eso mismo aplica para cuando nuestra vida no va bien. Tenemos que concentrar nuestra energía, nuestro foco en levantarnos a nosotros mismos y poner un poquito en stand-by los problemas de afuera, la inflación, las guerras que hay en el mundo, que si bien son cosas fuertes, dramáticas, están definitivamente mal, la realidad es que si no está en tu círculo de influencia, si tú no puedes hacer nada por eso, pensar en eso lo único que está haciendo es robarte energía física, energía mental y muchísimo tiempo. Simplemente darte muchas más preocupaciones de las que ya tienes. El siguiente punto es reconocer las partes de tu vida que están bien, aunque sean pocas, aunque sea una. Y esa es la que vas a usar de ancla para sostenerte mientras resuelves todas las demás. Creo que hablé de esto al inicio del video, pero cuando pasamos por malas rachas o malas épocas, nos ponemos como determinantes. Todo está mal, pero es, digamos, humanamente imposible que todo esté mal. Por lo general hay algo en tu vida rescatable, algo que haces bien, algo que te está saliendo bien, una persona en el mundo que te hace sentir bien, o no tienes a nadie, pero mira, tienes salud para levantarte, para conocer más personas. Quizás suene a positividad tóxica, pero en realidad lo que estamos es tomando un ancla, lo que estamos es agarrándonos de algo para que nos dé un poquito de fuerza y seguir. Porque si bien lo ideal es, no, la fuerza está dentro de ti, pero mira, necesitamos a veces de dónde agarrarnos cuando la fuerza nos flaquea un poquito. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo reconocemos las partes buenas de nuestra vida? ¿De dónde sacamos esto? Y yo por lo menos uso con frecuencia dos técnicas. La primera es una lista de gratitud, súper fácil, una hoja, 10 cosas
de mi vida, de mí, de mi entorno, de mi vida en general, por las que estoy agradecida, que me gustan, que me hacen feliz, que me aportan algo. O una que quizás es un poquitito más compleja, pero sigue siendo bastante fácil. Te sientas y en media hora lo haces. De hecho, en internet hay muchísima información sobre ella. Es hacer un círculo, una rueda, lo divides como tipo pizza, como en slice. Y digamos que cada slice de esa pizza es una parte de tu vida. La parte pequeñita es lo que está muy mal y la parte grande puede ser que está bien. Entonces tú vas coloreando. Depende si tu vida está medianamente, si tu vida está bien, si tu vida está mal. Te vas a dar cuenta que hay unas más rellenitas que otras, que hay unas que están mejor que otras. Y allí con esa visión más general, te vas a dar cuenta de qué partes de tu vida están más tranqui, son más salvables, o quizás ni siquiera salvables, quizás hay una que esté muy bien. Y tú ni siquiera te habías dado cuenta por este mismo malestar o este mismo sentimiento que estás cargando en este momento. El cuarto punto es ir pasito a pasito. Y esto lo digo porque cuando estamos pasando por estos momentos como todo está mal, queremos solucionar todo al mismo tiempo. Queremos hacer todo de una vez, atender todos los aspectos al mismo tiempo como por solucionar rápido, y eso la mayoría de las veces no es posible. Entonces, ¿qué hacemos? Que nos saturamos más y hacemos todo mucho más difícil y más complicado. Y para esto yo recomiendo decidir por dónde empezar, qué tema quieres o puedes arreglar primero, qué parte de tu vida quizás es más fácil de arreglar o quizás es más urgente de arreglar. Y por experiencia propia, sé que cuando tenemos varias áreas complicadas, queremos arreglarlas todas al mismo tiempo y sentimos que todas son urgentes. Y sí, puede ser, todas son urgentes. Pero la realidad es que es físicamente imposible arreglarlas todas al mismo tiempo. Por eso nos toca ser realistas, sincerarnos y decidir por dónde vamos a empezar, a qué nos queremos dedicar primero y a qué nos podemos dedicar primero también. Y luego ir paso a paso solucionando el siguiente tema, pero después que por lo menos tengamos controlado el primero. Por ejemplo, hace un tiempo yo pasé por una etapa muy oscura de mi vida, hace algunos años. Estaba terrible financieramente, estaba pasando por un momento terrible emocionalmente también, mi salud mental. Obviamente esto afectó mi imagen, cómo me veía, y yo al trabajar con imagen personal, básicamente mi imagen es parte de mi trabajo. Y al estar pasando por esta serie de situaciones juntas, entonces me empezaron a salir todos los dolores que había en el mundo. Y yo sentía que tenía que hacer todo al mismo tiempo, pero tenía que meterme al psicólogo, pero también entonces con qué dinero lo pagaba porque no estaba bien financieramente, pero entonces también tenía que trabajar en mi cuerpo, entonces en qué tiempo trabajaba. O sea, estaba tratando de hacer todo al mismo tiempo. Y yo no soy muy comunicativa cuando paso por esa serie de situaciones, pero recordaba que había una amiga que había pasado por una situación parecida. Y ella me dio un consejo súper bueno que después apliqué y que lo sigo compartiendo con cada persona que veo que está pasando por algo parecido. Y fue, concéntrate en una sola cosa. Y en este caso, concéntrate primero en resolver tu situación financiera. Buscar trabajo, todo este tema. Porque es mucho más difícil encargarte de tu salud mental o de tu salud física o de tu estado emocional si no sabes cómo vas a comer a la siguiente hora o cómo vas a pagar el lugar donde vives. A partir de allí yo me concentré en eso. Bueno, si lloraba, pero yo estaba concentradísima en encontrar un trabajo que me cubriera mis básicos, que me ayudara a salir del huequito primero. Y después que ya yo tuve esos ingresos, que digamos que ya tenía mi despensa segura y tenía mi techo seguro, pude dedicarme con mucha más tranquilidad a los demás aspectos de mi vida. Y el quinto consejo también me lo dio una de mis amigas. Yo de verdad estoy muy agradecida por los amigos que tengo. Justamente en ese momento oscuro de mi vida me di cuenta de la red de apoyo que tenía. Y el consejo fue, acepta que puedes disfrutar de las cosas buenas aunque te esté yendo mal. No tienes que sentirte culpable por salir a disfrutar un rato, no tienes que sentirte mal por relajarte. Yo lo digo a título personal, pero sé que le pasa a muchísima gente que cuando están pasando por un mal momento se sienten culpables y les da vergüenza incluso con los demás pasarla bien en un sitio, salir y de repente tomarse una foto bonita porque estás mal. Y con esto no estoy diciendo, por ejemplo, que si tienes problemas financieros vayas y te gastes toda la plata en un paseo.
Hay que tener un poquito de sentido común también y poner las cosas en perspectiva. Pero, por ejemplo, ¿qué tanto puede empeorar tu problema por salir una tarde con unos amigos a sentarte en el parque? ¿Qué tanto pueden empeorar tus problemas por dormirte una tarde, por sentarte a ver una película, por relajarte? Y a raíz de este consejo que me dio mi amiga, yo me di cuenta, o sea, lo comprobé por mí misma, que mientras más te relajas, las cosas como que tienden a solucionarse más fácil. Es como si se desataran los nudos que tienen todo amarrado. Además, tenemos que recordar que el descanso y el esparcimiento, obviamente en su justa medida, no son un premio que nos tenemos que ganar. Es una necesidad real del cuerpo. Disfrutar de las pequeñas cosas de la vida es más que un derecho, por Dios. El siguiente punto es aceptar e internalizar que si bien esto va a tardar, no va a ser para toda la vida. Nadie tiene la capacidad de saber cuánto tiempo van a durar sus problemas o cuándo van a dejar de doler. Pero cambiar un poquito la percepción del tiempo, por lo menos nos ayuda a sentir, mira, esto no va a ser para siempre. Y yo tengo un truco estupidísimo, pero bueno, a mí me funciona, así que lo pueden probar. Y es que en mi cabeza las malas épocas o las malas rachas o los tiempos de tristeza tienen un cupo limitado. No sé cuánto es, pero es un cupo limitado de días. Entonces cada día que voy pasando triste o que voy pasando en ese estado o que voy pasando con ese problema es un día menos con ese problema. Ya lo superé y quedan menos días. Y mientras tanto nosotros seguimos trabajando en mejorar un poquito más cada día esa situación. Y otra cosa que yo aprendí y comprobé, por lo menos en la última mala racha que viví, fue el siguiente consejo. No te encierres en ti mismo y si es necesario, pide ayuda. Por favor. Y de este cable yo tengo un rollo porque, como comenté anteriormente, a mí me cuesta mucho externalizar cuando estoy pasando por un mal momento. Porque me empiezan todas las inseguridades, toda la sensación de que lo que voy a dar es lástima, lo que voy es a molestar. Empieza todo eso a machacarte la cabeza. Pero comprobé que es importantísimo no pasar estos momentos en soledad. Y no me refiero necesariamente a pedir consejos o este tipo de cosas. A veces nada más necesitamos que nos escuchen. A veces necesitamos simplemente otra perspectiva de la situación. A veces solo necesitamos compañía. Aquí sí quiero hacer una pequeña aclaratoria. Hablar con ciertas personas, pero tampoco contarle tus problemas a todo el mundo, porque ahí entonces viene la confusión. Cada persona te va a dar un consejo diferente, cada persona te va a dar una opinión diferente, y tú que ya estás colapsado y pasando por un momento donde todo te abruma, vas a quedar mucho más confundido. Obviamente nada de lo que estoy diciendo sustituye una terapia, pero digamos que son hacks de vida para hacer más fácil transitar por esos momentos. Recordando que para salir de estos procesos a veces tenemos que tomar decisiones complicadas, tenemos que incomodarnos un poco al inicio, pero importantísimo siempre, en estos procesos o fuera de estos procesos, tratarnos bien a nosotros mismos. Así que quiéranse mucho, cuídense mucho, y si este video les gustó o por lo menos les hizo un poquito de compañía en este momento, déjenme un lindo like, suscríbanse si no lo han hecho y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.